Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy volvemos con la serie de Words of Brandon, en este caso sobre los futuros libros del Cosmer. Antes de empezar, para la gente nueva que no sepa qué es una Word of Brandon, estas son respuestas que da Sanderson a preguntas que le hace a la gente en firmas de libros, redes sociales, foros y así. Lo que hago en esta serie de vídeos es recopilar unas cuantas de estas que estén relacionadas con un tema en concreto, en este caso, futuros libros del Cosmer. Y ya que es un tema muy extenso, hoy vamos a ver únicamente Words of Brandon sobre las 4 sagas más grandes: Archivo de las Tormentas, Nacidos de la Bruma, Elantris y el Aliento de los Dioses. Si os interesa saber un poco más, tengo un vídeo de hace un par de años llamado El futuro del Cosmer que os dejaré en la descripción. Probablemente después del Proyecto Secreto 4, cuando haga una época de remakes de vídeos antiguos, vaya a hacer uno de ese. En cuanto a spoilers, voy a separarlos por sagas, para que podáis ver la parte que hayáis leído ya, pero aún así os aviso, habrá spoilers del futuro del Cosmer. Veremos por ejemplo quiénes van a ser en principio los personajes que tendrán flashbacks en los 5 libros del segundo arco del archivo, así que ya podéis haceros una idea. Y hablando del archivo, empezaremos por esta saga, porque es la que tenemos más cerca de la siguiente entrega. Empezamos con esta Word of Brandon sacada directamente del último State of the Sanderson, el del 2022, en el que el propio Brandon nos confirmó el nombre que tendrá la quinta entrega de la saga, que será Knights of Wind and Truth, que se traduciría algo así como Caballeros del Viento y la Verdad. Diría que ya lo he comentado alguna vez, pero vuelvo a hacerlo. Yo creo que esto es una clara referencia al viaje de Kaladin y Seth, siendo el primero representado por la palabra viento, ya que es un corredor del viento, y el segundo por la palabra verdad, ya que en sus flashbacks vamos a ver cuando lo nombraron sin verdad, y en el presente cómo regresa a su pueblo después de haber demostrado que no lo era. Aunque obviamente también existe la posibilidad de que las dos palabras sean para Seth, quien es en realidad el protagonista de este libro, ya que su orden de caballeros radiantes, los rompedores del cielo, también están relacionados con el viento, pues tienen la capacidad de volar, llamémosle así. Siguiente. Esta es de enero de este mismo año, 2023, y viene de Portuguese The Man, preguntándole a Brandon cuándo va a escribir el archivo 4.5, es decir, el relato corto que irá cronológicamente entre el ritmo de la guerra y el quinto libro, que por lo que sabemos hasta ahora se llamará Comecuernos. La respuesta de Brandon es que va a escribirlo después de terminar con el quinto libro, y que, a no ser que ocurra un milagro, lo más probable es que no esté terminado hasta 2025, por lo que si acaba siendo así, el 4.5 lo tendríamos después del 5, que en principio lo vamos a tener a finales del 24. Sigamos, pero ahora saltamos al segundo arco del archivo, y es que en 2018 le preguntaron a Brandon por estos libros y por los personajes en los que se iban a centrar, y él los nombró todos. El sexto será de Lift, el séptimo de Renarin, el octavo de Shalash, el noveno de Talenel y el décimo y último de Jasna. Pero aquí quiero hacer algunos matices. Como esto ocurrió en 2018, aún no se había publicado el ritmo de la guerra, y lo que él había dicho era que los flashbacks iban a ser de Shonai, pero al final vimos que fue una combinación, tanto de Shonai como de Bentley. Lo que quiero decir con esto es que no tiene por qué acabar siendo así, no está grabado en piedra, o bueno, grabado en metal. Y por otro lado, también tenemos esta aclaración que hizo pocos días después sobre esta pregunta. Básicamente dice: el hecho de que un personaje tenga sus flashbacks en un libro no significa que vaya a llegar vivo a ese libro. Es decir, Jasna podría morir perfectamente en este quinto libro y que viéramos sus flashbacks en el décimo. Pero bueno, sigamos. Y ahora vamos con Nacidos de la Bruma. Si no cambia nada, lo próximo que vamos a tener es la Era 3. Desde 2009 le han ido preguntando a Sanderson qué planes tenía para esta era, y él ha ido dando cositas. Aquí os voy a mostrar las más recientes que ha dicho, ya que hay algunas muy antiguas que pueden estar ya desfasadas. Pero si os interesa, podría hacer un vídeo en el que viéramos absolutamente todo lo que sabemos de la Era 3. Vamos a ello. En 2017, le preguntaron cuáles eran sus planes para la tercera era, y él dijo que su intención era que estuviera ambientada en los años 80 a nivel tecnológico, es decir, inicios de la época informática, cuando la gente empezaba a tener ordenadores en su casa. También dice que se explorará un poco cómo funciona la cultura nerd en Scadrial,
es decir, la ambientación que podemos ver en series como Stranger Things, pero influenciada por la existencia de un dios, llamémosle, y de las artes metálicas. También veremos equipos de operaciones especiales estilo SWAT, pero con alománticos, terrisanos y supongo que malúrgicos también. Otra cosa que tendremos también que encuentre interesante es lo que comenta aquí, unos cómics inspirados en Wayne, probablemente sustituyendo los periódicos que teníamos y podíamos leer en Era 2. Vamos ahora con Era 4. Bueno, Era 3 pero que en realidad es la 4, ahora os explico lo que quiero decir. En la firma de libros de aleación de ley, en 2011, le preguntaron si íbamos a tener un libro específico de Hoyt, y él dijo que, pese a que cada vez vamos a verlo más, no estará muy involucrado en la trama principal hasta Dragonsteel y la tercera era de Mistborn. Y os preguntaréis, ¿por qué dice la tercera y no la cuarta? Pues porque cuando publicó Aleación de Ley, estaba pensado como un solo libro que hiciera de puente entre la Era 1 y la Era 2, no como el inicio de una era entera. Cuando finalmente fue así, la que era por entonces la Era 2 pasó a llamarse Era 3 y la 3 pasó a ser la 4. Y hablando de esto, vamos con una World of Brandon que las engloba a ambas. V. Spaceman en 2019 le preguntó a Sanderson por la longitud que tendrían sus libros, y él dijo que los de Era 3 serían tipo Era 1, alrededor de las 700 páginas, y que Era 4 se irá a longitudes como las del archivo, es decir, con libros de 1200 o más. Sigamos. ¿Recordáis lo que os acabo de contar que ocurrió con Aleación de Ley pasando a ser una era entera y moviendo las dos que venían después? Pues en 2020, Weirdo122 le preguntó si íbamos a tener otra trilogía de Mistborn de temática cyberpunk, y Sanderson dijo que había estado contemplando la posibilidad, y que dependerá mucho de cómo vaya de tiempo. Si va bien, va a meter una nueva era entre la 3 y la 4, haciendo que la futurista, que ahora conocemos como Era 4, pase a ser la quinta. Lo más interesante de esto es que si realmente lo hiciera, Nacidos de la Bruma acabaría siendo una saga de 16 libros, un número muy simbólico no solo para la saga sino para todo el Cosmere. Saltemos otra vez de planeta y nos vamos a Sel. The Elantris, como muchos ya sabréis, tiene planeadas 2 secuelas, es decir que acabe siendo una trilogía. Pero en esta firma de libros de 2019, Brandon dijo que la secuela no iba a ser de Saren y Raoden. Es posible que se les mencione o se les vea, pero no va a estar centrada en ellos, sino en los primos de Saren. Otra muy interesante que dijo hace muy poco es que en la secuela vamos a ver el regreso de Yadeth, el dios del Shuddereth. No os preocupéis, no penséis que se os acaba de spoilear el libro, porque esa va a ser la premisa, es decir, va a ser cómo empieza el relato. Sigamos. En cuanto al relato corto del alma del emperador, este va a ser referenciado en la secuela. No puede prometernos un alma del emperador 2, pero sí que habrá cositas, ya sea porque vemos al Imperio Rosa o la propia Shai en Elantris 2. Tengo que decir que de Elantris 3 aún no sabemos nada, que por otro lado es normal, ya que sería difícil decir algo interesante sin caer en spoilers del segundo libro, que aún ni siquiera ha escrito. Y en cuanto a lo de una secuela del alma del emperador, es cierto que ha dicho que no puede prometer nada, pero sí que en 2019, un año después de la World of Brandon anterior, dijo que si le daba tiempo estaba abierto a hacerlo, pero que independientemente de si lo hace o no, vamos a volver a ver a Shai. Y dice "She will make appearances", en plural, es decir que la veremos en más de un libro. Y bueno, ahora vamos con la última de las 4 sagas que íbamos a ver hoy, El aliento de los dioses. Como muchos ya sabréis, este libro va a tener una secuela llamada, por ahora, Sangre Nocturna, pero a diferencia de las otras que hemos visto, es decir, Era 3 de Mistborn y Elantris 2 y 3, este libro no tiene previsto escribirlo en el descanso entre el archivo 5 y el 6, sino que va a esperarse más y va a escribirlo después del archivo 6. Aunque tengo que decir que el momento en el que lo escriba no tiene nada que ver con la cronología dentro del Cosmere, ya que Era 3 ocurrirá después del archivo 10, y Sangre Nocturna probablemente sea antes del archivo o como mucho paralelo al primero o segundo libro de la saga. Otra World of Brandon que tenemos del tema es sobre uno de mis personajes favoritos, así que me interesa mucho. En 2019 le preguntaron cuándo Basher fue consciente de la existencia de Shadesmar y cuándo viajó a Roshar por primera vez, y básicamente dijo Rafo, pero que todo esto lo veremos en la secuela del Aliento de los Dioses. Es decir, es posible que vayamos a tener flashbacks de Basher. Y eso es todo en cuanto a las World of Brandon que os iba a traer hoy. Decidme, ¿el tema de futuros libros es algo que os interese?
Tengo pensado hacer algún que otro vídeo de esto, tanto con información que tenemos como con suposiciones mías, pero me gustaría saber qué pensáis. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.